los problemas principales que tienen los gobiernos es evitar los errores no forzados. Es entender exactamente las consecuencias de acciones que parecen en el momento que no van a tener complicaciones posteriores, pero que al final del día terminan generando situaciones efectivamente muy complejas. Esto está pasando ahora, con todo el gran escándalo que se armó en torno al correo. Era algo que el gobierno pensaba que no iba a trascender, que no iba a tener ninguna consecuencia mayor, ninguna externalidad negativa, y por un conjunto de circunstancias muy singulares termina efectivamente constituyéndose en un problema no menor. Vamos a analizar eso en detalle porque nos permite entender, al margen de este caso en sí mismo, otros elementos que ayudan, creo yo, a comprender la dinámica del gobierno. Acuérdense de lo siguiente: en general, para los gobiernos nuevos, los principales desafíos electorales no tienen que ver con la oposición, no tienen que ver con las fuerzas que disputan el poder, tienen fundamentalmente que ver con las cosas que los gobiernos no pueden hacer, aunque prometieron durante las elecciones, o que intentan hacer pero no tienen los resultados esperados. Algo de eso está pasando ahora en un año electoral que va a ser fundamental. ¿Qué fue lo que pasó? Una negociación que el gobierno mantuvo con poca visibilidad, suponiendo que estaba haciendo todo lo correcto, que no había nada para ocultar y que en consecuencia no iba a tener ningún tipo de impacto negativo. Casi 7 meses después esto aflora en la opinión pública y genera un gran escándalo, porque obviamente todo se politiza en el contexto electoral, porque en el kirchnerismo sobre todo hay como una necesidad de mostrar que todo el sistema político está de alguna manera directa o indirectamente involucrado en maniobras poco transparentes, y también, hay que decirlo, es un gobierno que está ahora tomando decisiones que son costosas en materia de opinión pública, subas tarifarias, negociaciones colectivas que generan conflictos, por ejemplo, con los maestros, con lo cual el contexto donde aparentemente hay un sesgo para beneficiar a la familia del presidente, es ideal, obviamente, para que el resto de las cuestiones que forman parte de la agenda adquieran un significado peculiar. ¿Por qué esto es importante ahora? ¿Puede tener esto consecuencias electorales para el gobierno? Indudablemente, aunque es demasiado prematuro para evaluarlas con precisión, y estamos en una etapa donde todavía la sociedad no piensa en las elecciones. Sí el sistema político, también el mercado, pero no el ciudadano promedio. Hay que evaluar en todo caso cómo esto puede evolucionar hacia adelante, si las causas judiciales que se están iniciando efectivamente avanzan, hasta qué punto la reputación del gobierno puede quedar de alguna manera afectada por esto, sobre todo el presidente de la nación. ¿Qué otra cosa hay que mirar? Hay que entender que puede haber otros errores no forzados como estos, como hubo en el pasado. La cuestión de las tarifas, la cuestión de la designación de los jueces de la Corte. No es la primera vez que el gobierno muestra esta tendencia a cometer errores, algunos de los cuales pone de manifiesto cierta improvisación o muchas veces un cierto aislamiento respecto del clima de la opinión pública. Es un gobierno que obviamente monitorea permanentemente cómo reacciona la ciudadanía, pero lo hace con métodos que no siempre coinciden con el mundo de los medios de comunicación tradicionales, y esto creo que explica por qué hay tanta crítica, a veces sobre reaccionando a esta clase de episodios. 2 elementos más para tener en cuenta. Primero, es un gobierno con una agenda de política exterior muy intensa, muy significativa. El presidente ha estado en los últimos días en Brasil, también en Chile, está por viajar a España. Cuidado que para la prensa internacional esta clase de cuestiones son significativas en la medida que de alguna manera hay como un efecto contagio del escándalo de Lava Jato, Odebrecht y compañía en Brasil a otros países de la región. Esto no es un dato menor. El tema de la corrupción, de la falta de transparencia, de los vínculos entre actores estatales y actores privados en un contexto de mala calidad institucional, ese es un tema que preocupa mucho a la prensa internacional y obviamente forma parte de las preocupaciones fundamentalmente de los inversores extranjeros. ¿Por qué? Y este es el segundo tema. Porque la gran pregunta, el gran desafío que sigue teniendo la Argentina es de gobernabilidad. Los grandes interrogantes, los inversores, es ¿qué pasa en las elecciones? Sí. Bueno,
como consecuencia de la experiencia tan dura de la Alianza, que empezó con un caso aparentemente marginal de corrupción que terminó haciendo colapsar la coalición electoral que había llevado al triunfo de la Rúa, queda esa preocupación de cómo temas que aparecen acotados en un comienzo, pero que pueden salir de proporción, cómo eso puede afectar la sustentabilidad, la consistencia, la coherencia de coaliciones electorales que siguen teniendo mucho más de artesanal, de construcción personal, que de estabilidad institucional. Por eso miremos esto con interés, seguiremos seguramente hablando de estos episodios más adelante. Recuérdenlo, los errores no forzados en los gobiernos nuevos son más importantes que la capacidad de obstaculizar la política pública que pueden tener las fuerzas de oposición.